Hola, muy buenas. ¿Quién no conoce el nombre de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos? Hoy vamos a hablar de él porque mañana 30 de abril se cumplen años de el día en que juró su cargo, como decimos, como primer presidente de los Estados Unidos. Y según los historiadores, además, uno de los presidentes de los Estados Unidos brillantes, uno de esos padres de la patria que les gusta decir en Estados Unidos. Así que hoy en Simple Política, George Washington y su cargo como primer presidente de los Estados Unidos. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todas esas cuestiones y temas que vemos en los medios de comunicación y que nos gustaría entender mejor. Yo lo que vamos a tratar de entender mejor, entre comillas, es un poco la vida de George Washington, del primer presidente de los Estados Unidos, la vida básicamente ya una vez juró el cargo. Para ello, como cada viernes, sección de historia, así que saludamos a Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Hablamos de George Washington. Es evidente que, bueno, pues el apellido, pero sobre todo la persona se la conoce como decimos, el primer presidente, 1789, mañana 30 de abril. Es el aniversario de esa jura de cargo como primer presidente en, un país nuevo. Esto es lo curioso, ¿no? De cuando eres el primer presidente de un país que no existía, ¿no? Después de independizarse como colonias británicas y, bueno, pues empezar esta andadura que le llevaría con los años a ser, bueno, pues lo que es hoy, primera potencia mundial, con todos los respetos ahora mismo con el permiso de China, ¿no? Pero primera potencia mundial. Hoy toca hablar de George Washington, vamos a hablar sobre la figura a nivel político y bueno, pues cuéntanos un poquito, más allá del nombre que todos lo conocemos, ¿quién era George Washington? Pues tú lo has dicho al principio, es el padre de la patria de los Estados Unidos y además forma parte de este selecto grupo, ¿no?, de padres fundadores del país, con nombres que seguro que os sonarán, como Benjamin Franklin, James Madison, Thomas Jefferson, John Jay, John Adams o Alexander Hamilton. Bueno, todo un dream team de primeras figuras de la política del siglo XVIII que capitanearon, ¿no?, unas colonias británicas, como has explicado, hacia su independencia de la metrópolis, de la Gran Bretaña, ¿no? Eran 13 colonias en concreto y entraron formalmente en guerra contra la Gran Bretaña aproximadamente en abril del 1775, tras un combate en una localidad de Massachusetts entre colonos rebeldes, ¿no?, ya norteamericanos, y tropas británicas. Este, digamos que sería el inicio de la Revolución Americana y de la Guerra de Independencia, que duraría hasta 1781. 2 años después, en 1783, se firmaría el Tratado de París, por el que se daba por finalizada la guerra y los británicos aceptaban la independencia de las famosas 13 colonias. Correcto. Ahora hablaremos más a fondo sobre todas estas cuestiones, pero durante estos años de guerra que hemos comentado, destaca una fecha, sobre todo, el 4 de julio de 1776. Independence Day, cuando el Congreso de los Estados Unidos, digamos que aprueba la Declaración de Independencia. Sí. Y después hay otra fecha, un poco menos famosa, pero no menos importante, que es el 12 de junio de 1776, un año después, cuando en Virginia se firmaba la famosa Declaración de Derechos, que está considerada como la primera declaración, pues, que reconoce los derechos humanos a los que no podía ser privados ninguna persona, todos somos iguales. Bueno, este concepto, ¿no?, que por aquellos años era totalmente novedoso. Claro, porque incluso es anterior a la de Francia, a la de la Revolución Francesa. Correcto, es unos años anterior, ¿no? De hecho, había muchos vasos comunicantes, ¿no?, entre lo que eran los intelectuales, los políticos norteamericanos. Muchos de estos padres de la patria, algunos de ellos vivieron en esa Francia revolucionaria, ¿no?, y se empaparon un poco de estas ideas que ya corrían, ¿no?, por el París de la época, pero de alguna manera sí que hubo mucha vinculación entre ambas revoluciones, ¿no? Y durante todo este tiempo hay que decir que nuestro protagonista de hoy, George Washington, estuvo siempre en el meollo. Siempre por ahí en Era medio, el centro, ¿no?, de atención en todo caso. Centro de atención, ¿no? Digamos que capitaneó las tropas de los colonos, ¿no? Esto hay que decirlo, recibieron un gran apoyo de Francia y también de España. Aunque este segundo apoyo que le dio nuestro país pues ha quedado en un segundo plano. Incluso diría que muchos norteamericanos ni lo conocen, ¿no? Es curioso porque alguna vez hemos explicado la historia del tema de Cuba, ¿no? Un siglo, o sea, más de un siglo después, pero curioso, ¿no? Luego el enfrentamiento entre Estados Unidos y España, teniendo en cuenta, Correcto. como dices, que hubo un apoyo por nuestra parte.
Sí, sí, es curioso, ¿no? Como los Estados Unidos pues tienen interés de poco más que echar, ¿no? A la metrópolis, a España, de estos territorios que querían ocupar ellos, como esta idea del patio trasero, ¿no? Que Sí. se popularizó a lo largo del siglo XX. De aquí a poco tendremos que hablar, hablando de esta cuestión, de la vida, ¿no? Y hazañas de Bernardo de Gálvez, que era virrey de Nueva España, toda la zona de Centroamérica, Sí. era militar y es considerado uno de los héroes de la Guerra de la Independencia norteamericana. Sin ir más lejos, está considerado ciudadano honorífico de los Estados Unidos. Ah, pues eso quiere decir que sí, que tendremos que hablar de él porque, bueno, ciudadano honorífico de los Estados Unidos, no sé yo si habrá muchos españoles que lo sean. Pero volviendo un poco a George Washington, nos has dicho que estaba como en el meollo de todo. Es decir, no solo fue el primer presidente de Estados Unidos, sino que obviamente pues, se forjó una carrera antes. Entonces, vamos a hablar de un poquito de ese pasado. Es decir, ¿dónde nace George Washington? Sobre todo, ¿cuál es su historia? Es decir, ¿cómo llegas a ser el primer presidente de un país? Mira, George Washington nace en Virginia, en la década de 1730, de una familia, digamos que de clase media acomodada. ¿Vale? Su padre tenía plantaciones con esclavos y él fue formado como agrimensor. Es decir, esto es el profesional que se encarga de medir y parcelar los campos. Ah, Siempre habéis visto esta típica escena que se pone no recuerdo cómo se llama el nombre de este aparato para sí. calcular, ¿no? Sí, sí, Pues los él, metros de distancia que hay, sí, sí. Correcto, él estaba formado como agrimensor. Entonces, Ajá. esto, digamos que le dio un gran conocimiento, ¿no? Del terreno en el que se movía, que luego le fue muy bien, porque, como veremos, capitaneó a los ejércitos coloniales y eso le fue, pues conocer el terreno le fue bien, ¿no? Para Sí, luchar sí. contra los británicos. Como decimos más adelante, ya pasó a formar parte de expediciones militares, hasta su participación en la llamada Guerra Franco-Indígena. Esto es un Ujú. conflicto anterior a la Guerra de la Independencia norteamericana, ¿no? Y Sí. que enfrentó a franceses y británicos en el norte de América. Y también con los pueblos indígenas, que se iban aliando con un imperio o con otro, pues según les convenía. Ya. Aquí seguro que recordáis una película famosísima, El último mohicano, ¿no? Y Ah, en sí. concreto seguro que recordaréis su magnífica banda sonora, ¿no? Sí. Pues bien, esta película, y aprovecho aquí para hacer un poco de docuteca, se Sí. enmarca en esta guerra de franco-indígena. Sí, pondremos la película, la tendréis disponible en la docuteca, porque claro, como pongamos aquí la banda sonora o lo que sea, se nos cargan el canal, sea el de podcast, el de YouTube o lo que sea. Pero bueno, sí, en la Rápidamente. docuteca, simplepolitica.com/docuteca, pondremos el último moicano y investigaré, porque obviamente mientras estamos grabando esto no lo sé, si hay alguna plataforma de streaming y tal que donde se pueda ver, seguro que sí. Correcto. Siempre podemos cantarla nosotros. Yo No sé si prefiero, eso yo prefiero infringiríamos que alguna no. ley. Yo prefiero que no. O mira, esto en plan para los mecenas, ¿no? Si os hacéis mecenas durante el día de hoy, hacemos un vídeo cantando la banda sonora. Cantando la banda sonora, sí, sí. Venga, va. Ahí Bueno, está el reto, venga, va. Washington, ahí lo dejamos. Sí, Volvemos sí, a sí, sí. Washington. La cuestión es que George Washington combatía junto a los británicos en aquella guerra, ¿no? Sí. Como colono descendiente de británicos que era, ¿no? Pero su Ujú. familia emigró desde la Gran Bretaña, desde Inglaterra, hacia el Nuevo Mundo, pues un siglo antes aproximadamente. Sí, sí. Él era oficial de la milicia, es decir, oficial de las tropas coloniales. ¿Vale? Para hacernos una idea, vamos a dar otra película, Venga, dale. para mí no tan buena, pero bueno, entretenida, que ¿Tiene, es El ¿Tiene Patriota, de banda sonora famosa? ¿Hay que cantarla también? O... no recuerdo No, si vale. esta sí Entonces, si no tenía, lo pero no, recuerdas. no recuerdo que fuera especialmente. Es una película entretenida, no es gran cosa, para mí, creo. El Patriota, de Mel Gibson, ¿no? Pues Vale, allí sí. os servirá para haceros una idea de lo que era la milicia colonial, ¿no? Aunque en esta película hay que decir que se narran hechos ya de la guerra contra los británicos. ¿Vale? Ujú. Estamos todavía con la guerra franco-indígena. El Patriota es ya directamente guerra de independencia, pues cómo funcionaba todo y Sí, bueno, pues cómo sí, sí. acaba sucediendo, ¿no? Digamos que George Washington, por volver a nuestro personaje, en 1759 se casa con Martha Dandridge, que era una viuda rica, y digamos que pasa a tener un estilo de vida muy aristocrático. Bueno, Pues sí, nunca vivió en mal, sus porque campos. pasó de una familia acomodada, ¿no? A una No, viuda rica. no. Y además piensa que pues era muy aficionado a ir de caza, Sí, sí. con sus campos, ¿no? Pues un aristócrata, Sí, 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 sí. bueno, de Norteamérica, ¿no? Digamos que él no se metía mucho en política, Ujú. Sí, como otros eso de usted personajes, no ¿no? se Que meta en ahora política, pues él lo llevaba a rajatabla. sí. Bueno, digamos que hasta que comienza a oponerse, ¿no? A ver mal, con malos ojos, pues ciertos reglamentos coloniales de los británicos
en materia de comercio, incluso políticos, ¿no? Pues que establecían que los nombramientos de cargos coloniales pues se decidían a miles de kilómetros en Gran Bretaña. Pues imagínate que los colonos pues querían un poco, pues, digamos, para entendernos un Más poco de poder, más autogobierno, ¿no? autonomía, ¿no? Como diríamos en el Correcto, siglo XXI. correcto, ¿no? Incluso había leyes que permitían que los soldados ingleses, ¿no? Los casacas rojas, famosos casacas rojas, se alojaran en casas particulares de los norteamericanos, ¿no? Digamos que así la tensión fue increciendo. No, claro. Eh, Intuyo que ahí es cuando George Washington se mete un poco en política, ¿no? Al estallar un poco la rebelión de los británicos contra... perdón, la rebelión de los norteamericanos, aunque en ese momento todavía son colonias británicas, contra la metrópoli. Es decir, ahí cuando estalla esa rebelión, intuyo que ahí George Washington dice, bueno, tengo aquí mi vida acomodada, pero me voy a meter, me voy a mojar. Correcto, ¿no? Mira, en junio de 1775 se crea el Ejército Continental, ¿no? El ejército norteamericano, para entendernos, y ponen a Washington, que ya tenía prestigio entre los suyos, ¿no? Un hombre pues con sus negocios, bueno, su prestigio, ¿no? Sí. Lo ponen al frente como comandante. ¿No? Él no quería, él era un poco, no sé si yo estoy preparado para esto, así Hombre, si muy. lo máximo de experiencia de un arma era ir de caza, pues a lo mejor tampoco era el más indicado. Bueno, había participado en alguna guerra como Sí, no, la oficial, esta guerra de guerra los colonos que franco-indígena. comentaba, sí, 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 sí. Correcto, pero él un poco con una cierta modestia decía, bueno, pues yo no me veo, bueno, voy a probar porque es mi país, bueno, todo esto, ¿no? Sí, sí. Esta cuestión patriótica, ¿no? Esto sucedió, esta creación del Ejército Continental, en el segundo Congreso Continental en Virginia, para hacernos una idea, una especie de cortes, ¿no? De los colonos, ¿vale? Hubo un precedente de la guerra, de esta guerra que estalló en 1775, un precedente, como un incidente que ya empezó a desatar el mal rollo entre británicos y colonos, que tuvo lugar el 16 de diciembre de 1773 con el famoso Motín del Té, que a muchos de vosotros os sonará, en Claro. Boston, cuando un grupo de patriotas norteamericanos, como se definían, vestidos de indios, todo hay que decirlo, arrojaron al río la carga de té de varios navíos ingleses. Es que si a los ingleses le tiras el té. Claro. Malamente. Sí, sí. Es feo, ¿no? Y, oye, me Hombre. preguntáis, oye, ¿esto por qué lo hicieron, no? Pues porque la Gran Bretaña había encarecido la importación de esa bebida para beneficiar a su compañía de Indias. Suben los Entonces, ¿qué pasa? Que precios. suben los precios, los colonos que también pues, son británicos de alguna manera, les gusta mucho el té, necesitan el té, tienen que comprarlo más caro. ¿Por qué lo tenemos que comprar más caro si somos primos o somos hermanos, Exacto. ¿no? Sí. Entonces los colonos pues se quejan y empiezan a comprarle té a los holandeses. Bueno, libre mercado. Libre mercado, pero piensa que el mal rollo este que estamos hablando empieza a crecer. Claro, No claro, más, evidentemente. ¿no? Y digamos que en 1775, como os he explicado, estalla la guerra, ¿no? Digamos que no comenzó bien para los norteamericanos, que, todo hay que decirlo, tenían que luchar frente a uno de los mejores, si no el mejor ejército de la época, el británico, ¿no? Sí. Así que ante este percal que tenían entre manos, ¿no? Pues unas milicias, pues poco, un ejército pues poco experimentado, unas milicias pues que ya, bueno, imaginaos la escena esta del patriota, ¿no? Gente pues agricultores con armas, ¿no? Pues que se tiraban a la guerra pues sin ningún tipo de Sí, de estrategia clara, ¿no? experiencia ni nada, sí, sí. Correcto, ¿no? Entonces Washington piensa y les dice a los suyos, vamos a ver, lo mejor es no enfrentarnos abiertamente pues con Claro. esto, con los casacas rojas, con los británicos a campo abierto porque nos van a Machacar. demoler, ¿no? Nos Claro. van a barrer. Claro. Así que decide poner en marcha como una estrategia así mixta, pero de acoso a las tropas británicas. Algo así como una guerra de guerrillas. Un desgaste, algo que Sí, sí. desgastara al enemigo, que no buscaba una derrota sin paliativos en el campo de batalla, pero sí un desgaste, ¿no? De psicológico, ¿no? Esto Sí, sí, de sí, que sí. nunca se sintieran cómodos en territorio norteamericano, ¿no? Hasta, digamos que la guerra va avanzando, poco a poco se van cambiando las tornas, todo hay que decir que Washington sufre muchas derrotas, aunque al final acaba ganando la guerra, Sí. pero sufre muchas derrotas, pero en 1781 los colonos consiguen que los británicos se rindan en la batalla de Yorktown. ¿Vale? Este, digamos que fue el último gran episodio de una guerra, como hemos dicho, que Washington sufriría muchas derrotas, pero que acabaría ganando, por lo que pues su prestigio quedó intacto, ¿no? Sí, sí. Así que, ¿qué hizo Washington? Pues una vez que derrotan a los británicos se embarcan, vuelven a su país, disuelve el ejército y se va a su casa. Dice, yo ya he hecho mi trabajo, me Sí, voy a sí. vivir bien a mi Pero además casa. me encanta porque es como disuelvo el ejército. Si ya no lo vamos a necesitar. Cada uno a su casa.
El que era Cada uno a su agricultor, casa. que vuelva a su casa. El que era carpintero, que Eso vuelva es. también. Eso es. Y entonces, pues el señor Washington, pues se jubila, digamos, ¿no? En Mount Vernon, con su Ujú. mujer, con Marta, ¿no? Pero digamos que pocos años después, al ver que la naciente república, pues no acababa de funcionar del todo bien, volvió a escena. Dijo, Ya. tengo que volver, esto no Sí, sí. funciona, tengo que ponerme aquí porque si no, aquí los niños se Si no hago yo las me... cosas, si no, es que si, Si si no, uno no hace las cosas, si no las haces tú mismo, no las van a hacer, no lo van a hacer el resto, ¿no? Así que, pues Washington pensó esto, tengo que hacer algo. Tengo un prestigio, a mí me van a hacer caso, estos sí, están peleando, esto no claro. funciona, voy a volver. Así que el señor Washington movió los hilos para organizar la Convención Constitucional en Filadelfia en 1787. Ujú. ¿Vale? Como su nombre indica, una convención pues, para acabar haciendo una constitución, como veremos ahora. Fue nombrado presidente de esta convención, ¿no? Sí. Y una vez debatidos todos los puntos del nuevo texto constitucional, en el que todo hay que decirlo, pues tampoco participó en el debate, o sea, dejó un poco que, pues, que la gente hablara, diera sus opiniones, Sí. él dio el visto bueno cuando todo el mundo se puso de acuerdo para su aprobación definitiva por parte de las 13 colonias. 13 colonias dijeron, ok al texto. Ya. Y el 7 de diciembre de 1787 se aprueba la Constitución. Ujú. Vale. Y al año siguiente se celebran elecciones, en las que solo hay que decir, solo votaban varones blancos con propiedades. Ya. Es un, Ujú. no, el sufragio universal, pues era algo que todavía, No pues, había llegado. O pues sea, no, a ver, sí, una nación nueva, todo lo que tú quieras, moderna, pero no tanto. no tanto. Aún así, Washington, pues al ser la única candidatura, obtuvo el voto de todos los electores, que aquí es donde se inaugura el sistema actual norteamericano, ¿no? De los electores, ¿no? Sí. Pues nace pues, precisamente las primeras elecciones, ¿no? Ujú. Es curioso, también hay que decir, un poco por comparación con la actualidad, porque en aquel entonces ya se estaba gestando la primera división en la política estadounidense, Ujú. porque por aquel entonces había dos facciones, Ya. porque aún digamos que no podemos llamarlos partidos políticos, eran facciones. Sí. ¿Vale? Estaban por un lado los federalistas, que son los favorables a los derechos del gobierno federal frente a los estados, ¿no? Ujú. Frente a los Sí, estados, más al gobierno. centralistas, por decirlo así. Correcto. Y por otro lado, los antifederalistas, es decir, aquellos que ponían a los diferentes estados por encima del, para entendernos, estado nodriza, De la ¿no? Al nación, que por una a decirlo así. todos, la nación, ¿no? En este caso, pues el gobierno federal de los Estados Unidos. Ujú. Esto sonará mucho en las polémicas pues, que hay en ciertos estados, ¿no? Sobre todo bueno, de facciones más republicanas, pues que están más no están tan cercanas al poder de Washington, lo critican Exacto, sí, mucho sí. siempre, ¿no? Este Reclaman tipo, pues bueno, pues bueno, que ya tienen mucha autonomía los estados en los Estados Unidos, lo hemos comentado más de una vez, pero bueno, sí, sí. O sea, que todavía existe ese debate, aunque están los demócratas y los republicanos, pero que todavía existe ese correcto. debate, sí, sí. Pues este debate nace en las primeras elecciones Ujú. norteamericanas, Sí. ¿no? Y todavía de alguna manera pues sigue ahí. Pues bien, Washington como única candidatura, digamos que de consenso, ¿no? Sí. No nos ponemos de acuerdo, ponemos una figura de consenso. Washington, que nos ha liderado en la guerra, que hemos ganado al ejército más potente del mundo. Sí, Pues que se vamos a supone ponerlo, que, bueno, ¿no? que es eso, que es de consenso, como tú dices. Claro, y dado su prestigio, ¿no? Así que un 30 de abril de 1789, Washington juró el cargo como el primer presidente de la naciente República de los Estados Unidos. Ujú. Y digamos que estuvo en el cargo hasta 1797. Es decir, 2 mandatos. Esto es Sí, importante. No quiso un tercero. exacto, sí, porque eso lo Él hemos comentado incluso... más de una vez. Que hasta la Segunda Guerra Mundial no había ninguna norma en la Constitución de los Estados Unidos que impidiese un tercer mandato, pero fue precisamente George Washington el que al retirarse con 2 mandatos, digamos que sentó precedente. Correcto. Esto se convertiría en ley al final. Sí. Al final acaba en la 22ª enmienda, si no me equivoco, de la Constitución. Ujú. Y digamos que este precedente pues lo marcó Washington, que incluso hay que decir que no quería ni un segundo mandato, era muy reticente. Él quería volver a su Muy Mount tímido él, Vernon, ¿eh? ¿no? Quería arreglar. Sí, sí, una persona muy, muy tranquila, ¿no? Quería volver con su mujer a Mount Vernon, ¿no? Y dejar la política, pero ya pues tuvo que hacer un segundo mandato y al tercero dijo que se retiraba, que todo vuestro, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Y pues el señor Washington pues volvió con su mujer a Mount Vernon, donde acabaría muriendo el 18 de diciembre de 1799. Sí, bueno, al final la verdad que es una pena porque cuando ya realmente se jubila tiene poco tiempo para disfrutar, por decirlo así. Sí, tan solo 2 años, sí, sí. Exacto, sí, sí.
Pero bueno, hay que decir que ahora estaba consultándolo porque hemos hecho 2 episodios al respecto cuando hablamos de los mandatos, por si tenéis curiosidad, el 203 donde hablamos de quiénes han sido los presidentes más jóvenes y más ancianos de los Estados Unidos, y también en el 111 que hablamos de los presidentes que solo han durado un mandato, y en todos ellos recordábamos que el único que podrá en la historia decir que ha estado más de 2 mandatos es Franklin Delano Roosevelt, que gobernó Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que precisamente en una situación de esta magnitud de crisis acabó gobernando 13 años y porque murió en el cargo, 1945, porque si no, podríamos, bueno, no sabemos si hubiese durado un cuarto mandato, pero bueno, es el único, además es la única persona que podrá, bueno, podrá ya no el pobre, pero que se podrá decir que estuvo más de 2 mandatos. Pero George Washington, como decimos, es el culpable, entre comillas, de que al final, hasta la Segunda Guerra Mundial, hubiese esa costumbre de 2 mandatos y me voy. Eso es, siento precedente. Sí. Siento precedente. Pues mañana, como decimos, 30 de abril, se cumplen años de su jura del cargo y nos hemos traído esta historia de George Washington. Como siempre, Fran, muchísimas gracias y te esperamos el próximo viernes. Gracias, nos escuchamos. Y a vosotros deciros que os esperamos el próximo lunes en nuestros episodios diarios y que ya sabéis que nos tenéis también en YouTube, que nos tenéis también en Twitter y en nuestra página web simplepolitica.com, donde obviamente vamos a colgaros también en la docuteca estas películas que os hemos recomendado. No nos enrollamos más, simplemente nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias por estar ahí y un saludo, hasta luego.